Bienvenidos a este podcast. Em, lo iniciamos ya que pues, lo volvimos a retomar gracias a esta fabulosa cuarentena que nos da mucho tiempo libre. Em, Principalmente vamos a hablar de Soft Combat, obviamente. Y la temática, bueno, estoy con David Gómez, el, Ah, direc- sí, el director de Mil Espadas. Él y yo vamos a estar comentando estos podcasts de manera concurrida. El día de hoy vamos a hablar sobre cómo entrenar durante la cuarentena. Entonces, ¿cómo entrenarías vos durante la cuarentena? bueno, ¿qué tal, gente? Eh, para presentar como con el tema así de una. Esta cuarentena ha estado bien compleja porque para muchos ha sido, digamos, un tiempo libre que tienen en casa y que, no, pues, digamos que no hay otra actividad distinta para hacer precisamente pues por el encierro. Pero para otros es un poquito más complejo porque como algunos tienen que teletrabajar o también tienen que agregarle otra cantidad de responsabilidades en la casa y más el estrés de tener que estar viendo cómo proveer para sus familias, se vuelve, digamos, una situación como compleja. Pero digamos que el entrenamiento es una de esas actividades que facilita un poquito el encierro y hace que se libere un poquito todo ese estrés que nos genera estos tiempos como tan raros. La manera más fácil que he encontrado yo hasta el momento de entrenar es simplemente buscar una aplicacioncita de esas de celular en las que empieza uno con un calentamiento, un trabajo de fuerza, sobre todo para los que de alguna forma estén fuera de forma, que empiecen a generar esa cultura física y que sea pues una cosa muy liviana, que sean aproximadamente 30 minutos, 15 minutos en los que estén trabajando pues como en volver a recuperar la forma marcial y la forma física pues como del combate. Y después de ese entrenamiento pues de fuerza y demás, ya empezar con algunos ejercicios sencillitos de cómo volver a golpear de manera adecuada, de pronto algunos combates en espejo, mirándose uno cómo está combatiendo. Ese tipo de cositas son como las que utilizo yo para volver a entrenar. ¿Vos qué? ¿Cómo le camellas al asunto? Pues bueno, desde mi punto, de mi punto de vista, sí, como la cuarentena, obviamente, como dices, pues, está afectando de maneras muy, muy importantes, pues, en la vida de todos. Esperemos que todos, que el, pues, que la mayor preocupación de la mayoría sea aburrición, entonces, y que la pongan en práctica. En cuanto al entrenamiento, em, yo diría que esta es una muy buena oportunidad de saber cómo empezar a entrenar, porque mucha gente en esos combat simplemente, aunque no tiene nada de malo, es como es el objetivo, se dedica solamente a practicar y deja, y mucha gente quiere mejorar, pero no sabe o deja aspectos de lado, como el entrenamiento físico o el entrenamiento técnico. Incluso con este tiempo disponible pueden entrar a a este nuevo crecimiento académico en el que pueden mejorar sus conocimientos eh, de la esgrima. Entonces, como vos decías, si no han empezado, o sea, si no tienen costumbre del entrenamiento físico, como un acondicionamiento previo, o sea, ir escalando y que el cuerpo sienta que van a empezar a funcionar, es muy buena recomendación para evitar lesiones. También investiguen sobre cómo empezar ese tipo de actividad física, sobre cómo estirar, sobre cómo activar y sobre todo, pues sí, sobre cómo calentar. Y también todo el tipo de ejercicios que pueden hacer, porque no solo es lo físico, no solo es el entrenamiento muscular, sino que es también el cardio,
y sobre todo los drills, como mucha gente en Soft Combat no usa drills, eh, tampoco entienden como el concepto de usarlos y es algo que puede influenciar mucho el rendimiento durante el combate, sobre todo cosas como el trabajo de pies, no solo verlo como va a entrenar golpes, sino va a entrenar todo lo que voy a usar. Entonces, como ese tipo de esos espacios, bueno, también la parte académica, pueden buscar documentos en los cuales se puedan basar para mejorar su habilidad en la esgrima. Y hay muchos documentos. Sí, es como, vos Sí, sino que como, mm, dale, dale. abordando un poquito más como el tema de los drills, ¿cierto? Porque para mucha gente pues efectivamente es raro eso incluso hasta rara la palabra que suena. Los drills simplemente son ejercicios que, digamos, fundamentan su efectividad en la repetición de acciones y conceptos más bien simples. O sea, no es un combate elaborado, no es una coreografía, por así decirlo, sino que son unas repeticiones muy constantes y complejas de acciones simples que se ejecutan en un combate. Por ejemplo, dar un paso y atacar, o dar un paso y defenderse, o de pronto practicar la salida de línea hacia un lado y hacia el otro. Entonces, esos son ejercicios o drills también, que son los que van a empezar a generar esa memoria muscular que se necesita para poder, digamos, ser eficiente a la hora de combatir. Porque muchas veces el problema que presentan muchos de los combatientes es que como no tienen esa memoria muscular, tienen que, digamos, tardan muchísimo más en reaccionar frente a alguna amenaza o frente a algún tipo de ataque o finta que les vaya a realizar el oponente. Entonces, ese tiempo que demoran en pensar qué van a hacer y decirle al cuerpo qué van a hacer es lo que hace que el rendimiento no sea óptimo, y que en la mayoría de casos contra una persona que es verdaderamente entrenada siempre van a estar pues como en desventaja. Entonces, esos ejercicios y esos drills son los que van a estar todo el tiempo empezando a generar esa nueva memoria muscular. Y para estos tiempos de cuarentena es, digamos que, de las únicas opciones que se tiene para uno poder, digamos, entrenar los aspectos técnicos, no desde el punto de vista teórico, sino desde el punto de vista físico, del combate. Son ejercicios en los que voy a estar repitiendo 3, 4, 5 veces seguidas el mismo ejercicio con los mismos resultados y enseñándole a mi cuerpo cómo moverse en caso eh, de una u otra situación. También es importante que muchos de ustedes en casa, digamos que no están en una cuarentena confinados absolutamente solos. Y así sea una persona que no le guste combatir y que no tenga, digamos que, el, digamos, la disposición de aprender a combatir, puede ayudarles de alguna manera a realizar algunos drills que, pues, de una manera u otra necesitan un compañero para poder tener ese estímulo adicional y tener esa visual. ¿O vos qué opinas? Digamos que a vos te queda un poquito más complejo la parte de hacer entrenamiento en pareja, ¿o qué? ¿Cómo funciona? Sí, porque, o sea, si uno tiene a alguien, no tiene que ser una persona que practique soft combat, pero si tienes a alguien que está dispuesto a ayudarte en cuanto a el entrenamiento, es, es, pues, es de las mejores cosas que te podría pasar durante la cuarentena, ya que la asimilación mediante el combate, así sea con alguien que no sepa, va a tener buena, buena, pues va a alimentar tu drill de buena manera, porque es una reacción real la que te está dando la otra persona. Y, y sí, también lo que decías, como de la manera más simple, como nosotros somos lo que hacemos repetidamente. Si haces un drill de un golpe repetidamente, vas a ser muy bueno en el golpe. Entonces, como que es importante entender eso, que uno necesita este esfuerzo prolongado y constante para poder ser, para poder ser prolijo en el combate. Sí, bueno, y
Digamos que otro de los factores que tienen este entrenamiento pues en cuarentena es lo que vos mencionabas antes, la parte ya teórica y académica del asunto de la esgrima y de cómo combatir. Hoy en día pues afortunadamente gracias a los dioses tenemos a los dioses de todo tipo, los dioses digitales y a Sí, los geniales tenemos lo que es el internet y esto es una fuente inagotable de conocimiento y dentro de todo ese conocimiento que tenemos absolutamente a la mano muchísimas cosas de esgrima. ¿Qué pasa? Hay que aprender a extrapolar, no solo buscar cosas de soft combat, porque pues el arte de nosotros de combatir con estas réplicas acolchadas efectivamente comparte pues como unas particularidades con otro tipo de combates. Por ejemplo, el kendo, el gema, otro tipo de combates, digamos, con réplicas que no necesariamente tienen que ser acolchadas, pero como comparten este concepto de la biomecánica del cuerpo, se puede incluso empezar a buscar desde otras fuentes, desde otras perspectivas, desde otras artes marciales a las que uno no está acostumbrado, empezar a buscar alternativas o nuevos golpes, nuevas maneras de visualizar un combate, de reaccionar frente a alguna provocación, todo este tipo de cosas. Entonces, el Internet en este momento es la mejor herramienta que tenemos para estos momentos de encierro, para empezar a como acumular estas nuevas herramientas a la cajita de herramientas de combate que uno va construyendo con el tiempo que tiene uno de práctica. Entonces, ¿vos cómo haces, por ejemplo, para buscar información o para estar, digamos, siempre al tanto de nuevas cosas que se van generando, no solo en cuanto a combate, sino a alternativas de entrenamiento de combate? sí. Por ejemplo, como decías, de extrapolar contenidos o información. Es muy importante intentar hacer esto cuando no se tiene una concepción de lo que es la esgrima, porque la esgrima no es simplemente con cierta arma o algo, es como es una acción, es algo que se está haciendo con algo. Entonces, por ejemplo, recuerdo cuando estaba eh, en el clan Kyoto, que era basado pues en cultura japonesa y me concentraba mucho en buscar videos de Kendo. Me parecía muy aplicable porque era, pues si uno se ponía a pensar, era lo mismo, era como pegue y no se deje pegar y había muchos ejemplos de cómo hacerlo efectivamente ahí. Entonces, también ver ese tipo de información, como ver cómo alguien golpea o cómo se mueve y luego decir como, ah, bueno, esto lo puedo hacer yo o cómo puedo hacerlo o qué drill voy a sacar de aquí. También para buscar información, como primera regla es como no intenten pelear como si fuera como en las películas, como las películas están hechas para entretener, no son buen representante marcial. Entonces, no traten de imitar, es como imitar en las películas, como disfruten. Em, por ejemplo, GEMA es Historical European Martial Arts, es un ejemplo muy bueno de cómo buscar en las fuentes, ya que data toda esta historia y todos estos documentos que se han hallado en bibliotecas y archivos a lo largo de la historia de gente en el medioevo hacia adelante que lo único que hacía era entrenar para combatir y teorizar sobre esto y dar clases y eso. Gente que durante cientos de años trabajó este arte y luego nosotros tenemos la oportunidad de usar estas herramientas que ellos hicieron desde hace mucho tiempo, que son muy efectivas, porque lo bueno de los europeos es que no tratan con ningún misticismo, entonces siempre lo que hacen es en aras de combatir mejor y de ser el que más tiene experticia en el combate. Entonces yo recomendaría ver eso como una herramienta muy fiable. Hay muchas páginas en internet que tienen documentos gratuitos. También está este documental que se llama Back to the Source, que es muy recomendado para
para todos les puede dar muchos indicios de cómo entrenar o en qué parte enfocarse del entrenamiento o cómo entender em, esto de la esgrima europea y cómo aplicarla en el soft combat. ¿Cómo haces vos para buscar fuentes, Thor? Yo la verdad soy a veces un poquito perezoso. Yo espero, no sé, yo soy muy dado a ir buscando, es dependiendo de lo que me van filtrando varios de mis compañeros o varias de las personas pues, que conozco en el mundillo. Y digamos que una búsqueda me lleva a la otra. Muchas veces veo un video de alguna interpretación de algún compañero que también monta videos sobre combate y este video tiene pues algunas, digamos, algunos referidos o algunas sugerencias de otras cosas que pueden ser similares. Entonces me voy yendo a través de ese video. Yo la verdad no soy tan juicioso a la hora de investigar, o bueno, ya no lo soy, antes lo era y buscaba pues un poquito más del asunto, sino que con este tema no tanto de las fuentes, sino de la parte teórica, y hay una cosa que digamos que se empezó a generar en mí y es la parte de teorizar de manera independiente. ¿Cómo así que teorizar de manera independiente? Ya digamos que algunas personas, y me incluyo dentro de esas personas que llevamos tanto tiempo en el deporte, que llevamos, digamos, algún tipo de bagaje con otro tipo de deportes o artes de marciales, y aparte de eso estamos en contacto con gente que practica otro tipo de cosas. Entonces ya tenemos un cierto bagaje que nos permite empezar a analizar el combate no de una manera tan, por así decirlo, como si fuera una receta, sino que viene pues que de una cantidad de pasos específicos que tengo que realizar para pues, para tener determinado resultado, sino que me permite analizar el combate desde una manera un poquito más analítica digamos global, en la que ya se tienen en cuenta variables como distancia, velocidad de reacción, tiempo, intención, presión y ese tipo de cosas, para uno mismo empezar a desarrollar, digamos, maneras de reaccionar de acuerdo a lo que el cuerpo de uno, digamos, le permite. Porque, por ejemplo, hay personas que no tienen la misma capacidad de reacción que otras, hay otros que reaccionan de una manera supremamente rápida, hay otros que necesitan mucho más tiempo para reaccionar, entonces eso va a inferir en cómo moverse o cómo combatir contra las demás personas de manera adecuada a lo que el cuerpo de uno le permite. Entonces, para eso también es importante uno empezar a identificar cada uno de esos aspectos específicos de las capacidades propias, obviamente no usarlo como excusa para simplemente dejar de entrenar el físico, porque obviamente siempre se puede mejorar, pero sabe uno que siempre hay un límite también. Es importante tener en cuenta que no voy a tener los reflejos de una persona de hace muchísimos años y no voy a tener la capacidad de moverme, digamos, de una manera tan explosiva o durante un periodo de tiempo tan largo. Entonces, ese tipo de cosas van transformando la manera como uno combate y como uno aborda, digamos, los combates en el día a día pues, de la práctica. Entonces, identificar esos conceptos básicos y empezar a teorizar técnicas y movimientos y, digamos, combinaciones, hace que de cierta manera sea importante esa recopilación de todas las fuentes que se han ido, digamos, acumulando a lo largo del tiempo y empezar a generar algunas técnicas propias, por así decirlo, aunque realmente no serían técnicas propias, porque pues obviamente siempre habrá alguien que antes que lo habrá pensado, pero es importante empezar a generar como ese tipo de cultura de empezar a pensar el combate un poquito más analítico y no tanto como una receta de cocina que tengo que seguir este paso y si este me hace esto, yo le voy a hacer esto y si este reacciona de esta forma, lo voy a hacer de esta forma. Entonces hay que empezar como a abrir un poquito más la mente y empezar a reorganizar todos esos factores de manera que sean, digamos, eficientes para uno. Sí, porque lo que dices es muy cierto, es como mucha gente ni siquiera conoce las bases de lo que debería saber, porque simplemente pues o nadie se lo enseña o no hay nadie que lo sepa en su grupo o simplemente esa información no se conoce en ese grupo. Y son cosas sumamente importantes, cosas como la distancia,
el trabajo de pies o cómo defenderse bien, cómo atacar efectivamente. Y las bases, aunque pueden sonar como que son poca cantidad, como pueden extenderse demasiado, porque lo que uno hace es eso, como agregar bases, más y más y más, una encima de la otra. Eso es lo que, eso es lo que conforma a un buen combatiente. Es como la habilidad de juntar todas estas cosas y aplicarlas en un solo momento. Entonces, que también sea una oportunidad para identificar esas bases que uno no, pues este tiempo libre, que sea una oportunidad para identificar esas bases que uno no tiene y que debería tener, porque muchas de las cosas, aunque son muy buenas, asimilarlas durante el combate, no necesariamente se necesita hacerlo ahí. Bueno, a la final uno necesita probarlo en combate claramente para ver si funciona, pero mientras tanto, los drills son muy efectivos, así sean solos. También con lo que decías de que no es una receta, es como, sí, lo peor que uno puede hacer es guiarse por un solo sistema, es como querer ser un lingüista y solo hablar con un tipo de abecedario, como no aprender cirílico ni nada asiático, como limitarse a solo un sabor de helado o algo así. Sí, Entonces, la idea es como, así como decía Bruce Lee, como no tiene que tomar lo que sirve y desechar lo que no, adaptarlo y seguir usándolo. Entonces, eh, sí, es que todo es como preocuparse por aquellas cosas que en realidad nos van a hacer un mejor esgrimista, un mejor combatiente y también como interesarse, es como, no es solamente marcialidad y haz esto para ser mejor, es como, es un mundo que va a haber muchas ventanas de interés y la historia de la esgrima es muy interesante, independiente de lo práctico, ¿no? Es como, es algo que puede nutrir mucho el interés de todos. y digamos que la ventaja que también tiene el soft combat, digamos por encima de otras aplicaciones marciales o deportes de combate, es la variedad. Entonces, me parecía pues, y reflexionaba aquí acerca de lo que decías, lo del mundo, es que realmente ni siquiera es un mundo, eso es un universo gigante, porque como el soft combat permite tanta variedad de armas, de tipologías de armas, de tamaños, de configuraciones, de combinaciones, entonces son cosas que incluso las otras artes marciales nunca lo han explorado. Por ejemplo, no es exactamente lo mismo combatir con una persona que digamos que está acostumbrada a combatir tipo kendo o aikido, este tipo de artes marciales orientales que tenían una manera de combatir específico y desarrollaron su sistema de combate a partir del contra lo que tenían que combatir y de un momento a otro enfrentarlo directamente contra otra persona, por ejemplo, qué sé yo, una persona que pelea con escudo y hacha, por decir algo, que creo que no es algo muy común dentro de la cultura asiática, en ese, digamos que en ese aspecto, o japonesa, porque puede que los asiáticos también la parte hindú tenga un poquito más de escudos y este tipo de cosas. Pero entonces ese tipo de, digamos, de combinaciones son las que a una persona que, digamos, que combate con katana y que tiene todo su sistema orientado dentro del mundo de la katana, llegue un momento en el que se le parta la cabeza diciendo, pues puta, y bueno, ¿yo cómo hago esta, cómo hago para enfrentar esta nueva combinación que tengo enfrente? O sea, esto es una cosa completamente distinta a lo que le podían enfrentar a una persona en ese entonces. Entonces eso se vuelve una cantidad de variables grandísima que tiene que empezar uno a construir y ahí es donde en verdad empiezan a tomar, digamos, muchísimo más peso la parte de las bases, la parte de los conceptos más básicos, que digamos que es lo que a la hora del té muchísima gente pasa por, pues, o da por sentados y que no ha comprendido de manera correcta y por eso es que muchas veces su sistema de combate o la manera de combate que utilizan no es la más eficiente y es porque dan por sentadas muchísimas de las bases y simplemente se empiezan a repetir la misma receta y a tratar de conseguir resultados distintos siguiendo exactamente los mismos pasos sin analizar efectivamente, bueno, listo.
las bases que nos dicen. Si yo tengo una persona que está cubriendo la mitad del área de su cuerpo con un objeto gigante, pues hay un montón de, digamos, de golpes que tengo restringidos porque efectivamente no van a tener ningún resultado. Entonces tengo que buscar cómo darle la vuelta a ese obstáculo. Y ahí es donde las bases empiezan a cobrar verdadero peso. Y en este tiempo de cuarentena, entrenar esas bases, digamos que diría yo que las más importantes son distancia, distancia efectiva, manejo de pies y de pronto un poquito precisión, ¿cierto? Para no tener, digamos, como fallos a la hora de realizar como alguna técnica específica. Yo creería que esas serían como algunas de las bases importantes para poder trabajar, que se pueden trabajar en una cuarentena, que no, incluso no necesitan, digamos, de un compañero, pero que son, digamos, aspectos fundamentales que van a cambiar de manera radical el cómo uno percibe o combate contra todo tipo de combinaciones. ¿Cuáles serían para vos esas bases específicas que se pueden trabajar en esta cuarentena y que aparte de eso son esenciales a la hora del combate? Bueno, si yo em, hablara como desde el punto de vista de alguien novato en esos combates, también elegiría esas tres como precisión, distancia. ¿Cuál era la otra que dijiste? Trabajo de pies. Sí, porque simplemente abren muchas oportunidades em, cuando uno es muy novato. Es como la distancia te va a dar la capacidad de defenderte y atacar de buena manera. La precisión te da la seguridad para atacar de la mejor manera, porque mucha gente puede llevar años en el soft combat y simplemente fallar mil y un golpes y no saber por qué. Y no saber que ni siquiera, que simplemente es porque tienen el pie de cierta manera y lo deberían tener de otra, y eso es lo que hace la diferencia total. Em, entonces es como, por ejemplo, para practicar la precisión, para eso no se necesita mucho, es como conseguir puntos de referencia que necesites tocar y tocarlos a la perfección con el buffer una y otra vez, variarlo, variar los golpes, variar las formas, todo ese tipo de cosas van a mejorar porque toda esa memoria muscular va a despertar de nuevo al momento en el que lo hagas y sobre todo fijarse bien en que pues dudar mucho de aquello que uno, pues de cómo estás haciendo el drill, como si estoy moviendo la muñeca bien, si estoy moviendo la cadera bien, si estoy golpeando de cierta manera bien, si estoy repitiendo lo que debo repetir. Para entrenar el trabajo de pies es muy simple, a veces ni siquiera necesitas una persona, simplemente necesitas como reaccionar ante el movimiento de algo. Entonces como colgar una pelota del techo o algo así y dejarla, pues moverla para que se balancee en una cuerda y reaccionar a ese movimiento, como mantener la distancia, con eso te da para mucho. También es como agregarle a eso. Me falta una, ¿no? De las que dijiste. Distancia, efectividad, un trabajo de pies, ¿no? La otra era distancia efectiva, pero eso pues para eso sí es un poquito más difícil porque se necesita efectivamente un compañero. O por ejemplo la opción de la pelota me parece bastante adecuada, no se me había ocurrido. Es una, un muy buen entrenamiento para mantener esa distancia. Obviamente no pone uno la pelota a balancearse a toda mierda, pero sí es bueno para practicar las salidas de línea y seguir manteniendo esa distancia efectiva contra ese objeto que está colgado. Me parece que es como una alternativa interesante para, para practicar ese concepto. Y te pregunto entonces, por ejemplo, para seguir como con el hilo de este capítulo de hoy, ¿cuáles crees vos que serían los mejores ejercicios para realizar en esta cuarentena? Y sobre todo orientado a las personas que o apenas van a empezar a practicar y esta cuarentena los agarró justo en su impulso de empezar a practicar, o esas personas que digamos no tienen mucha experiencia a la hora de entrenar porque pues precisamente no son muy ávidos en ese asunto. Entonces, ¿cuáles creerías vos que serían los mejores ejercicios para realizar durante esta cuarentena que mejorarían muchísimo las habilidades dentro de su combat? Por ejemplo, las clásicas planas de los pasos, claramente
los pasos no es un conocimiento general que todos en el soft combat tengan al iniciar, pero igual em, se pueden ver de manera muy sencilla. Como un paso sencillo es simplemente un paso corto que se da hacia adelante. Es como usar aquellas cosas que sabemos que tienen un buen efecto en el soft combat, indiferente de que haya un trasfondo teórico en ellas y aplicarlas de nuevo. Entonces, si estás comenzando, no, por ejemplo, esa es de las cosas que más va a afectar tu rendimiento al momento de volver. Y es bueno pues, que cuando ya puedas volver, es como, oye, ese man estaba bailando al frente mío y yo no estoy haciendo nada. Otra de las cosas es, como decíamos, lo de la precisión. Es muy importante no saber golpear en un lugar bueno, pero o sea, no saber golpear en un lugar seguro, sino golpear donde yo quiero golpear. Es muy importante tener esto, sobre todo para la seguridad de todos en el soft combat, porque aunque las armas nos brindan gran seguridad y nos prestan espacio para tener accidentes como más permisivos y seguros, es muy importante yo saber tener dominio de lo que estoy haciendo con el buffer. Y otra de las cosas, el rendimiento muscular. No tanto tener una rutina de entrenamiento hacia lo CrossFit y hacer 1000 repeticiones de algo. Por ejemplo, como practicar los golpes, golpear algo y no tanto enfocarse en sacarle la mierda a lo que estés golpeando, sino en que sea efectivo, que sea potente, que sea rápido, pero que no sea tan débil que la otra persona lo vaya a sentir. O practicar eso, porque aún así ese desarrollo es el que uno pierde por no estar combatiendo. Entonces, como drills de, de golpes, como pues, reales, como golpear algo repetidamente, es de las cosas que recomendaría, sobre todo con diferentes golpes. Sí, ¿vos qué recomendarías? Sí, a mí la verdad me gustan mucho esos drills y agregaría solo uno más, y es el de simular un combate y pues si está la posibilidad de tener, digamos, un espejo al frente para ver uno cómo se está moviendo en diferentes situaciones imaginarias, ¿cierto? Porque pues obviamente cuando yo me estoy imaginando el combate, yo estoy completamente preparado para lo que mi oponente imaginario va a lanzar, porque pues obviamente sale desde mi cabeza. Pero entonces, como estoy completamente preparado, es una manera de revisar realmente yo cómo estoy reaccionando frente a esas amenazas que se me están presentando, y al tener la posibilidad de verlas al espejo, evaluar si las reacciones que estoy teniendo yo frente a esas amenazas son mis reacciones adecuadas, porque obviamente yo al poderlo ver en el espejo voy a mirar, bueno, listo, si yo estoy reaccionando de esta forma, bueno, estoy dejando el codo salido o estoy dejando un hueco en alguna parte o estoy olvidándome de que aquí puede haber una entrada por otro lado, que podría ser una finta y estar, digamos, regalando alguna parte. O lo mismo a la hora de atacar. Si yo voy a atacar por aquí, entonces, ¿qué partes del cuerpo estoy dejando descubiertas para que me contraataquen? ¿Cómo podrían, digamos, evitar este golpe que estoy lanzando? Entonces, creo que es una manera, digamos, práctica, sin tener un compañero que te estimule mediante un rejazo, de identificar dónde me estoy equivocando a la hora de combatir. Es un ejercicio que es muy sencillo, no tiene como mucho que pierde, y lo único que necesitas es simplemente pues de un palo de escoba o una réplica o cualquier otra cosa que tengas a mano en casa, se puede realizar. Sí, e incluso es como un buen consejo para hacer ese tipo de ejercicios es, como todos basados en la imaginación, es muy difícil uno ser el antagonista de lo que uno imagina. Em, pero si es posible imaginar situaciones en las que hayan fallado antes, en las que se vean eh, en las peores posibilidades. O no, como no, de esta manera eliminar muchas veces, como imaginarse ese tipo de cosas. A la final es como el espejo es muy útil y la verdad recomendaría, si tienen el espejo, usarlo 100%. Y si no, es como simplemente usen su imaginación. Desde que tengan el espacio para moverse, tienen para practicar las acciones. Ya que estamos como culminando el tiempo que tenemos,
pensado. Quiero invitar pues a todos los que estén escuchando este podcast para que nos dejen sus preguntas en los comentarios de donde se vaya a subir en YouTube, ¿cierto? Sí, O correcto. Ujú. sí, nos dejen sus preguntas. Vamos a estar hablando de diferentes temas de Subcombat durante todo ese tiempo. Y si algo que quieras agregar, Tarol. No, ya es invitarlos a que no desesperen, empiecen a aprovechar, digamos, este tiempo de cuarentena para ese tipo de cosas y traten de no tomarlo como si fuera una orden o, o una obligación, sino como una manera de sacar, digamos, la cabeza de este tipo de situaciones, digamos, un poco complejas en las que estamos viviendo y digamos que el ejercicio físico y prepararse para lo que viene por fuera es una manera como adecuada de optimizar ese tiempo. Entonces, no, invitarlos a que sigan entrenando bastante. Abajo vamos a dejar entonces las descripciones de algunos de los videitos y digamos de las fuentes que se utilizan más comúnmente para ejercicios. Y nada, sigan dándole en esta cuarentena al entrenamiento, no paren.